Hola, buenas tardes a todos. Esta primera parte del trabajo correspondiente al curso de Trabajo Social y Políticas Sociales va a abordar temas como la violencia. Para realizar este trabajo hemos contado con alrededor de 6 integrantes, comprendidos en este caso por la señorita Ruth, la señorita María, la señorita Ana, mi persona Alondra, la señorita Fabiola y la señorita Andrea. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio en lo que comprende esta exposición. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema violencia contra la mujer y violencia contra el grupo familiar. ¿Qué es la violencia? La violencia es toda acción que tiene el propósito de causar daño o lesión a la otra persona. En este tema veremos que a lo largo de la historia muchas mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, inmigrantes o personas adultas mayores han sufrido de violencia. La estadística en el Perú se dice que cada 7 de 10 mujeres han sufrido violencia. Estas violencias son de tipo físicas, psicológicas, domésticas, economía, sexual. Es muy lamentable, aún viviendo en esta era, en esta época, se vea aún la violencia contra la mujer, que sean discriminadas por su género, por su religión, por su etnia, por su cultura. Vamos a abordar que en el Perú tenemos la ley 3036-4 que protege a la mujer y el grupo familiar. Esta ley nos ampara para poder denunciar a nuestro agresor y en el caso psicológico nos brinda una ayuda, una asesoría para poder sobrellevar el momento y tener una atención de vida. Los tipos de violencia contra la mujer se ve en físico, que pueden ser arañones, jalones de cabello, patadas. Eh, También tenemos el tipo de violencia psicológica, que se debe a humillaciones, insultos, herirnos, manchar nuestra honra, dignidad. La violencia sexual es cuando nos someten a tomarnos fotos íntimas sin nuestro consentimiento, a, a, a prohibirnos de usar métodos anticonceptivos. También se ve la violencia económica cuando nos prohíben trabajar o al negarnos el dinero para el subsidio, ¿no? En este video vamos a ver más sobre el tipo de violencia hacia la mujer y el grupo familiar. Gracias. Siguiendo con la exposición. La violencia familiar es un fenómeno complejo que implica diversas formas de abuso. Definición de violencia familiar en el contexto peruano. La violencia familiar es reconocida como un grave problema que impacta la integridad de las personas, afectando tanto el ámbito físico como emocional y social. Manifestaciones de la violencia familiar. Los tipos de violencia varían desde lo físico hasta lo psicológico y económico, abarcando un aspecto amplio de abusos que vulneran los derechos humanos. Causas subyacentes de la violencia. Factores como el machismo, las estructuras patriarcales y la falta de educación en igualdad de género son fundamentales para entender el fenómeno de la violencia, que justifica la violencia y la desigualdad en el entorno familiar, afectando tanto a hombres como a mujeres. Impacto de la educación en la violencia. La falta de educación en igualdad de género contribuye a la perpetuación de conductas violentas en la familia y la sociedad. Estructuras patriarcales en el hogar. Las estructuras patriarcales perpetúan la dominación masculina, creando un entorno donde la violencia es normalizada y aceptada. Formalización de la violencia. La violencia convierte en un patrón de conducta aceptable, afectando a generaciones futuras que replican estos comportamientos. Gracias. Hola, buenas noches. Continuando con la exposición, tenemos las consecuencias de la violencia. En esta diapositiva podemos observar cuáles vienen a ser las principales consecuencias que genera tanto la violencia
a nivel físico como psicológico y social. En primer lugar tenemos los daños físicos, visibles y ocultos. La violencia física no solamente puede dejarnos marcas externas como golpes o heridas, sino también lesiones de manera interna. Y muchas veces esos pueden pasar desapercibidos y que pueden también tener efectos duraderos en la salud de las víctimas. Como segundo punto tenemos los efectos psicológicos significativos. Las personas que sufren violencia suelen experimentar ansiedad, depresión e incluso trastornos de estrés postraumático. Estas afectaciones no siempre se ven, pero tienen un impacto profundo en su bienestar y en la calidad de vida. Otro punto importante es el impacto en los niños y en los jóvenes. Los menores que crecen en entornos violentos tienden a desarrollar problemas emocionales y conductuales, lo que aumenta el riesgo de que perpetúen estos comportamientos en el futuro y así se logre una especie de cadena o círculo vicioso. Finalmente, como les hacía mención, esta es una repetición de patrones que pueden realizarse en el proceso de la adultez. Muchas víctimas tienden a reproducir estos modelos de violencia, de comportamientos de agresión, que han sido inculcados o aprendidos en su infancia, ya sea como víctimas o como agresores, perpetuándose un ciclo generacional de maltrato. Continuando con la exposición, tenemos la segunda diapositiva. En este punto, nosotros analizamos por qué la violencia tiende a repetirse, por qué hay ese patrón de conducta de agresión y cuáles son los factores que contribuyen a su normalización. Por un lado, tenemos una cultura de la violencia en los medios. Muchos de los medios presentan actos violentos como algo cotidiano o incluso considerados aceptables, lo que puede contribuir a que la sociedad lo vea como normal. A eso también hay que sumarle la falta de sensibilidad sobre la violencia. La ausencia de educación en relaciones saludables y el respeto mutuo permiten que estas conductas se mantengan dentro del ámbito familiar sin ser cuestionadas. Otro factor importante también son los estigmas alrededor de las denuncias. El miedo a que no te crean al momento de hacer la denuncia, a posiblemente ser juzgados o señalados, hace que las víctimas no lleguen a denunciar, lo cual perpetúa la impunidad. Y finalmente, para reconocer la importancia de la educación en la prevención. Educar desde la infancia sobre los derechos humanos y en igualdad de género es fundamental para poder romper estos ciclos de violencia y poder construir relaciones más sanas y respetuosas para futuras generaciones. En conclusión, la violencia no solo afecta a quien la sufre directamente, sino que tiene consecuencias profundas, que se extienden a lo largo del tiempo y de generaciones. Por eso, el visibilizar estos efectos y trabajar en la prevención, la educación y el cambio cultural es esencial para poder construir una sociedad más justa y libre de violencia. La ley número 30364 es un pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género. Debemos de tener en cuenta estos tres aspectos, que son los siguientes. 1. Marco legal de protección. 2. Definición de violencia. 3. Sanciones y medidas. Pues empezaremos con la primera, que es el marco legal de protección. La ley número 30364 establece el marco legal existencial para abordar y erradicar la violencia general en el Perú. Pasaremos por la segunda, que es definición de violencia. Es cualquier acto que puede dañar a la persona, ya sea físicamente, sexualmente y psicológicamente. Pasamos al tercero, que es sanciones y medidas. Las sanciones van a ser dadas a los agresores y las medidas son dadas para los agraviados, ya que dentro de las medidas nos van a dar medidas de protección para las personas agraviadas. Ahora pasamos a la segunda diapositiva, que es los centros de emergencia de la mujer, el CEM. Aquí vamos a tener cuatro opciones que nos van a ayudar.
que son las siguientes. Empezamos por la primera, que es accesibilidades multidisciplinarias. La segunda, que es acceso a servicios. La tercera, que es facilidad de respuesta. Y la cuarta, que es construcción de confianza. Empecemos por la primera, que es accesibilidad multidisciplinaria. La accesibilidad multidisciplinaria va a ayudar a que el agraviado pueda tener un respaldo, ya sea legal, un apoyo legal, o en el aspecto psicológico o en el aspecto social. Ahora pasamos a la segunda, que es acceso de servicios. En el acceso de servicio, el agraviado va a tener el apoyo, ya sea legal o psicológico, dependiendo de lo que la persona necesite. Tercero, facilidad de respuesta. En esta facilidad de respuesta, el agraviado va a poder tener el apoyo de conversar con una persona que está capacitado en estos casos para que le pueda dar un consejo en el cual él pueda tomar la decisión adecuada para que pueda seguir su caso. Hay momentos, por decir, casos familiares, casos sexuales, psicológicamente, que pueda estar pasando a la persona y no sabe cómo actuar en estos casos, pues no. Entonces aquí la persona que está capacitada le va a decir qué paso seguir, a dónde tiene que ir para que pueda hacer los pasos correspondientes para que pueda denunciar a la persona, para que pueda estar bien tanto física como psicológicamente, pues no. Y el cuarto y último, que es construcción de confianza. Aquí la persona capacitada va a ayudar al agraviado a que pueda tener confianza en sí mismo, de poderse abrir primero con esa persona y darle la confianza de que esa persona vale mucho, de que tiene muchos conocimientos, de que puede ser sí mismo, pues, ¿no? Entonces le va a dar la confianza y seguridad de que esa persona pueda denunciar a la persona que le ha agredido. Y ahora sí, doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Otras políticas y programas complementarios. Además de la ley número 3036, el Perú cuenta con otros programas e iniciativas que complementan la lucha contra la violencia hacia la mujer. Tenemos el Mininter con la estrategia Barrio Seguro. Busca reducir la inseguridad y violencia en zonas vulnerables, incluyendo la familia. Programa Nacional Aurora del MINPE articula acciones de prevención, atención y reparación a víctimas de violencia con diferentes instituciones en coordinación. Juzgados de familia y fiscalías especializadas encargados de procesar denuncias de violencia familiar, los cuales no se abarcan porque están saturados por muchas denuncias. El Plan Nacional contra la Violencia de Género, desde el 2022 al 2026, busca una respuesta intersectorial. Enfoque intersectorial, el plan propone una colaboración entre diversas instituciones para abordar la violencia de género. Estrategias de prevención, incluye estrategias para prevenir y reducir la violencia, integrando esfuerzos de diferentes sectores. Evaluación continua. Se plantea la necesidad de evaluar los resultados de las políticas implementadas para su mejora. De paso a mi siguiente compañera. Reflexiones y recomendaciones del grupo. Transformación cultural necesaria para erradicar violencia. La erradicación de la violencia implica un cambio en las creencias y actitudes culturales que perpetúan la desigualdad de género. Campañas de prevención sostenible y efectiva. Las campañas deben ser continuas para crear y educar a la población acerca de la violencia de género.
Importancia de la educación desde la infancia. La educación integral desde la niñez juega un papel esencial en la formación de una cultura de paz y respeto. Incorporación de nuevas tecnologías en campañas. Utilizar plataformas digitales y redes sociales amplía el alcance y la efectividad de las campañas de prevención. La educación emocional y de género debe ser prioritaria en el sistema educativo. La integración de educación emocional en el currículo. La educación emocional debe enseñarse para ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones y relaciones de manera saludable. Educación de género en escuelas. Incorporar educación de género en el currículo escolar. Fomentar la igualdad y el respeto entre los géneros desde una edad temprana. Capacitación de docentes en temas de género. Los docentes deben recibir capacitación en temas de género y educación emocional para ser agentes de cambio en sus aulas. Creación de espacios seguros en escuelas. Las escuelas deben ser espacios seguros donde todos los estudiantes pueden expresar sus emociones y preocupaciones sin miedo. Eso sería todo. Muchas gracias.